Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Los ídolos son fascinantes y encantadores para los que los adoran, pero no hay ninguna esperanza espiritual en materiales hechos por el hombre. En cada ciudad de Israel había un dios o diosa, y nosotros personalmente observamos santos patrones en cada pueblo y ciudad de México cuando vivimos allí. No, los ídolos no son anticuados, ni están obsoletos en la civilización moderna. Son más numerosos que nunca. Pero el punto que quiero enfatizar es que ahora son muy sofisticados. Podemos clamar a Dios por sus buenas bendiciones y su liberación, mientras que vivimos obteniendo ídolos. Parece que cada reprensión se encuentra con una oposición de parte del pueblo. Espero estar equivocado sobre la sinceridad de algunas personas que piden oración cuando ellos han vivido en pecado por décadas y están experimentando las consecuencias. Los hijos y los nietos siguen tras sus pisadas y finalmente la horrible tragedia cae. Piden entonces, por favor, orad por mí. Y los cristianos oran, por supuesto. Pero yo también oro por un arrepentimiento profundo y una rendición y una entrega totales a Dios. ¿Leen los cristianos las palabras de Jeremías? Me crea dudas. Buenas tardes, amigos míos. En este día estamos con la Biblia abierta, la palabra de Dios. Bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. La Biblia es única, recuerda. No hay otra cosa en todo el mundo como es la Biblia.
el contenido de la Biblia ha caído del cielo. Todo ordenado por Dios, el Espíritu Santo siendo el autor, que escribe en situaciones, uso la palabra escribir, ¿verdad? Porque Él hace una historia por medio de personas y por medio de situaciones en el mundo. Es cierto que el hombre entonces toma tinta y papel, bueno, en su día, pergamino normalmente, y papiro, y escribieron lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en su pueblo, que en el Antiguo Testamento era Israel, y en las personas involucrados con esta historia que tenemos en la Biblia. Estamos en el libro de Jeremías, estamos en la última parte del capítulo 2, una palabra eterna con principios eternos y principios espirituales, principios celestiales, cosas que son duraderas. Bueno, aún a veces se oye la gente en las civilizaciones, en las sociedades, citar de la Biblia, porque ven en ello una enseñanza muy correcta, muy sabia, y lo usan de vez en cuando. Nosotros nos basamos totalmente en la Biblia. El estudio de hoy estará basado en la Biblia, porque lo creemos como es la palabra de Dios. Bien, en días pasados no era posible que la mayoría de las personas pudieran leer la Biblia en su lenguaje. Esto tenemos ya por unos, 300, 400, hasta 500 años. Ya, la Biblia traducido en el lenguaje de cada pueblo, de cada nación. Y sigue la obra adelante. Personas muy dedicados que quisiéramos honrar porque sacrifican mucho para entrar en lugares en la tierra donde el pueblo no tiene una Biblia en su lenguaje y ellos traducen. Aprenden el lenguaje de la gente y traducen la Biblia en el idioma de ellos. Que Dios los bendiga mucho por su esfuerzo. Nos hemos observado nosotros en nuestro ministerio y tuvimos amistad con algunos de ellos. Personas que debemos honrar por su dedicación y por esa obra eterna de traducir la Biblia en el lenguaje de la gente que no lo han tenido antes. Qué bueno que ahora la Biblia está, porque en muchas partes del mundo, en casi todas las partes del mundo, porque personas creen que la Biblia es la palabra de Dios y se dedican, sacrifican, dan su vida, dan sus talentos, se metan en la traducción de la palabra de Dios porque ven la importancia que los pueblos tengan la palabra de Dios en su idioma. Qué bueno. Bueno, ahora en el mundo oeste casi todas pueden tener el gran privilegio de leer y contemplar esta colección de estudios celestiales, lo llamo, porque estos no son pensamientos humanos, sino que vienen de otra parte, del cielo, y son únicos y sin igual. Para mí es un gran gozo poder compartir lo poco
que he podido captar de la palabra de Dios durante mi vida, que ya estoy en el año 79 de mi vida, y he hecho un estudio intenso por muchos años de las Escrituras. Ha acompañado también mi vida de la providencia divina, obrando, demostrándome, haciendo vivir la palabra de Dios, moviendo en cosas cotidianas, operando la obra de Dios en el ser interior. Bueno, por eso estoy aquí para compartir con vosotros hoy que juntos podemos entrar en la Biblia. Si tiene tu Biblia a la mano, por favor, ábrelo y para que tú veas con tus propios ojos lo que está en tu Biblia como en la mía. Y vamos a ver con los ojos. Vamos a escuchar con los oídos del corazón lo que Dios dirá a nosotros hoy, por medio del profeta, el gran profeta Jeremías, que empezó desde muy joven a escuchar de Dios, y Dios le hizo un profeta antes que nació, dice en el primer capítulo. Le había escogido aun cuando estaba formándose en el seno de su madre. Este es especial, hombre. Eso habla de una preparación de parte de Dios antes de nacer. Así que mientras que él viva, mientras su niñez, Dios está haciendo cosas, preparándole para que cuando tenga suficientes años, pueda Dios compartir con él sus pensamientos, lo que él está realizando desde el cielo y lo que él quisiera pasar a la humanidad hasta la fecha. Bueno, palabras entonces que son para cada generación. Esta revelación de Dios en primer lugar, porque Dios está revelando a su persona en la Biblia. Y bien tenemos también sus principios eternos, mientras que vayamos estudiando esta palabra. Estudiad bien las promesas de Dios y no veréis nada, sino las mejores intenciones de parte de Dios. Salmo 84, el salmista escribió, versículo 11, dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios es bueno y tiene buenas intenciones para su creación. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17, Pablo habla a su hijo en la fe, el que le vio convertido. Un nuevo nacimiento pasó en este joven y Pablo fue el que llevó la palabra a él y le escribió, el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. ¿Ves? Las buenas intenciones de Dios. Dios no abandona a su pueblo en un desierto. Es decir, no nos tiene en un lugar vacío. Llena nuestras vidas con sus bendiciones. Y su gobierno es un reino de luz, así que no nos dejan las tinieblas para que nos perdamos. El ego arrogante del hombre está en el centro de su falta de gratitud y piensa que puede tratarse mejor de lo que puede hacerlo Dios. En versículo
31 de capítulo 2. Escucha, Dios hablando: oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel? Lo acabo de comentar. ¿O tierra de tinieblas? De también hablamos. Estamos en la luz. Estamos en un lugar repleto de las bendiciones de Dios para los suyos. Porque ha dicho mi pueblo, somos libres. Nunca más vendremos a Él, a Dios. Nos pensamos independientes. Nos alzamos a un lugar de independencia, creyéndonos capaces de solos gobernar nuestras vidas. Es un engaño que tiene su base en la arrogancia. Así que la arrogancia del hombre está en el centro de su falta de gratitud y piensa que puede tratarse mejor de lo que puede hacerlo Dios. Somos libres. Dicen, nunca más vendremos a ti. ¿Cómo es la sociedad hoy en día? Muchos ateos ya. Mucha gente, más que nunca, ateos. Personas que creen que puedan existir sin la bendición de su Creador. Claro, ellos no creen en un Creador. Ellos creen en la evolución. Esta mentira, este engaño ha cubierto el mundo entero. Y gente, otra vez, así se expresa su independencia. Ahora, veremos que esta cosa, esta actitud, esta tendencia del hombre no es natural. Negar su Dios no es natural. Y Dios lo expresa de esta manera. Una señorita aprecia sus joyas y una novia pone todo su corazón en su boda. Puede ser casos legítimos esto, pero otra vez el Señor pregunta, ¿cómo es que mi pueblo se olvida del mayor tesoro y el privilegio más grande? Es la locura de su ego arrogante. Ve al versículo 32 ahora. ¿Se olvida la virgen de su atavio o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Eso es lo que ya hemos comentado. Pero ahora en versículo 33 vamos a adelantar un poco y comentar después. ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñasteis tus caminos. Bien, Jeremías es profeta para nuestros días también. No, sí, la palabra de Dios es eterna, pasa de una generación a otra, es una palabra viva, la Biblia misma la declara que es. La palabra de Dios es viva y eficaz, por eso no puede ser anticuada. Son cosas que viven y viven en el siglo XXI. Jeremías es profeta para nuestros días también. Parece que él vive entre nosotros. Verás cómo la palabra se aplica a nuestra generación. Si es verdad que Israel enseñaba a sus ciudadanos el sexo inmoral, porque eso es lo que dice, mucho más sucede en la sociedad de hoy. Es más verdadero que nunca. Es obvio que en su publicidad, películas y estilos de vestidura, el sexo es promocionado entre la sociedad. Quizás el aborto no era común en Israel como hoy, pero era común ofrecer a los niños en sacrificio. Pues lo que está pasando hoy en día no es diferente. El pueblo está sacrificando, madres están sacrificando, padres de acuerdo con ellas. Sacrificar a sus hijos antes de
nacer. De manera que el versículo 34 lo podemos aplicar fácilmente al aborto. Lo citaré en la Biblia de las Américas. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los encontraste forzando la entrada. Pero a pesar de todo esto, aún dices, soy inocente. Ciertamente su ira se ha apartado de mí. Dios no está enfadado conmigo. Soy inocente. He aquí, dice Dios, entraré en juicio contigo porque dices, no he pecado. Niegas el pecado del aborto. Su culpabilidad está expuesta abiertamente. El aborto es un acto legal, abierto al público. He oído a personas que están a favor del aborto decir que son cristianas, que el aborto es una virtud cristiana, dicen. Repito, la sociedad moderna está loca. Creo que fue Vance Havner, un predicador que ya murió hace años, que dijo, el mundo es un manicomio y los pacientes están encargados. Más verdad que nunca, más verdad que nunca. Locura es lo que hay en la mentalidad de las personas, en su ideología. Locura. A pesar de todo, una mentalidad engañada proclama su inocencia. No hay pecado, dice. No estoy bajo la ira de Dios. Todo me va mal porque Dios no ha sido justo conmigo. Peor todavía, no admitirán que han sido engañados, aunque su estilo de vida da testimonio de su pecaminosidad. Veamos versículo 35. Soy inocente, dicen. De cierto su ira se apartó de mí, y he aquí yo entraré en juicio contigo. Con Dios diciendo que voy a entrar en juicio contigo porque dijiste no he pecado. La primera cosa que el pecador tiene que hacer para acercarse a Dios es confesar su pecado. Confesar que es un pecador. Primer paso. No podemos empezar a buscar la salvación hasta que estamos dispuestos a admitir que somos pecadores. Otra vez la Biblia de las Américas, en versículo 36, dice así, porque das tantas vueltas, otra vez una pregunta, ¿por qué das tantas vueltas cambiando tu camino? Siendo humillado por Asiria, en Israel hay un nuevo esfuerzo, de Judá, para buscar apoyo en alguna otra parte. Egipto está en espera de humillar a Israel otra vez. Vamos a ver, versículo 36. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. Dios mencionando los movimientos de Judá, en el tiempo de Jeremías, buscando apoyo, primeramente de Asiria y ahora vemos de Egipto, buscando ayuda de otras naciones, porque han perdido su confianza en su Dios, que siempre les había ayudado. La gente busca siempre otra manera de resolver su problema, pero a menos que haya un profundo remordimiento desde el corazón, seguido por dar muerte de una vez y para siempre al diablo, al mundo, al pecado y a sí mismo,
será eficaz, después de un remordimiento seguido por un arrepentimiento. El nuevo nacimiento es una provisión gloriosa, pero es un nacimiento que solamente Dios puede concebir y llevar a cabo. El hombre no puede solo. Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a Cristo, los que creen en su nombre, o en otras palabras, los que confían en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ves? Una obra totalmente de Dios. En tiempos pasados, los predicadores hablaron de conversiones espurias. Espurias. La palabra quiere decir falsas. Conversiones superficiales, que no cambiaba el corazón. El Dios tiene que estar en un genuino nacimiento espiritual. Ellos, los predicadores viejos, hablaron de un cambio superficial que el hombre puede obtener sin haber nacido de nuevo en realidad. Todo el esfuerzo que hicieron los judíos que viajaban a Egipto buscando ayuda y apoyo falló. Dejaron la mesa de negociaciones con las manos sobre la cabeza, sin haber logrado un beneficio. El Señor ha abandonado a Israel y será derrotado por Babilonia. Nada mejor para los egipcios. Ellos también eran víctimas de Babilonia. El último versículo del capítulo 2 dice: también de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, Egipto, y no prosperarás por ellos. Ahí está. Bueno, estamos estudiando los resultados del pecado de una nación, para que veamos cómo puede pasar en el día de hoy. Qué horrible es observar cómo desaparecen todas las oportunidades y encontrarse solo en el mundo, desesperado. Sin embargo, todas las profecías tienen su propósito, especialmente para el individuo. Y Dios es especialista en tratar con cada persona individualmente y de forma única. No hace lo mismo dos veces. Cuando una persona llega al fracaso total y descubre que no puede soportarlo o aguantarlo más, es cuando puede volverse a Dios y hallar un nuevo principio glorioso. Solo Cristo es la respuesta y el remedio para Israel, y también para el hombre o la mujer que han sido abandonados por todos los demás, dejándoles solos para poder experimentar las consecuencias de sus fallos en la vida. No permitas que pase el último bote salvavidas, amigo mío. Dios te está ofreciendo ayuda y apoyo si solamente acudes a Él y confías en Él. Vamos a pasar al capítulo 3 y vamos a leer los primeros 5 versículos antes de entrar en los comentarios. Dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? Si
alguno dejare a su mujer, yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? Es la pregunta. ¿No será tal tierra del todo amancillada? Sería como una vergüenza, ¿ves? La sociedad que hace así. Tú pues, has fornicado con muchos amigos. Hablando otra vez a su pueblo Judá. Has fornicado con muchos amigos. Su manera espiritual, está hablando de espiritualmente, dejar a Dios y servir a ídolos. Fornicación espiritual. Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Él dice que si un hombre haría así, haciendo la mujer volver a él después de haber fornicado con otro hombre, es una vergüenza, pero Dios está dispuesto. Fíjate, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Nos acepta después que hemos andado tras ídolos, porque es lo que hacemos también en el siglo XXI. No es que estamos hincando, poniéndonos de rodillas delante de una imagen. No es eso, son otros ídolos que nos llaman la atención, que devoran nuestras ambiciones y nuestras vidas y olvidamos de Dios. Esto es lo que pasa. Cualquier cosa que nos llama la atención y en que metemos las esfuerzas y nuestra atención y nuestros pensamientos, estas cosas, aparte de Dios, es idolatría. Es idolatría. Alza tus ojos, sigue diciendo, versículo 2 ya, a las alturas, y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, las lluvias, y faltó la lluvia tardía antes de la cosecha. Y has tenido frente de ramera, prostituta, y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? Preguntas. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. El nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo 1, 18 y 19. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José se encontró con un gran dilema. Por supuesto, ignoraba completamente lo que Dios estaba haciendo y también la parte que él tenía en su plan. Cualquier persona estaría en las mismas condiciones si el Señor no abriera su entendimiento. Juzgó la situación según la ley judaica y haciéndolo, su único recurso era su información humana. Siendo un justo, concluyó que tenía que romper su compromiso conyugal con María. Era justo y por eso quiso apartarse de ella. Esta solamente sería decente hacer. Algunos interpretan este versículo malamente, diciendo que al no querer infamarla, era porque era justo. No, es el contrario. Porque era justo, quiso
quiso separarse de ella, porque lo que ella había hecho era una vergüenza y contra la ley, y era el deber del marido separarse de ella, aunque no estaban casados todavía. Pero dice que no quería infamarla. Eso no está hablando de la justicia de José, está hablando de la compasión, de la misericordia. La ley le demandaba dejarla, pero él quiso hacerlo secretamente. Estaba dispuesto a obedecer a la ley, era justo. Bien, que lo entendamos, porque hay algunos que ven dejarla como una injusticia. No. Era justo dejarla. Era según la ley. Pero es que, claro, José no estaba informado de lo que Dios estaba haciendo. Juzgó la situación según la ley, pues. Y haciéndolo, su único recurso era su información humana. Siendo un justo, concluyó que tenía que romper su compromiso. Pero, como era un hombre compasivo y misericordioso, determinó hacerlo privadamente, en secreto. La ley solo podía llevarle hasta allí, no ofreciéndole ninguna otra alternativa para remediar el asunto. Ese es el problema con la ley. No da poder para cumplirse. La ley es buena porque descubre el pecado y lo condena, pero no tiene poder para transformar. Por otro lado, el Evangelio, ¿qué es? Es poder de Dios para la salvación. La esperanza está en el Evangelio. Romanos 1:16. Cada cristiano debe darse cuenta de una verdad relacionada con la que estamos considerando en el caso de José y María. El Espíritu Santo siempre se involucra en los asuntos del Evangelio. Y María había concebido por el Espíritu Santo. Cuando su presencia obra en una persona, tendrá dificultades, como José los tiene ahora. También cabe suponer que esto trajo mucha crítica y rumores malignos acerca de María. El espíritu que hay en el mundo aborrece y se opone activamente a la obra del Espíritu Santo. Y lo que él hizo en el seno de una virgen fue una manifestación del Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación. El Evangelio resuelve el problema entre José y María. Ella no había hecho nada mal, por supuesto. No había fornicado María. En este capítulo 3 de Jeremías, Israel es simbolizado como una esposa infiel que debe ser abandonada por su marido. Dios sería perfectamente justo si la rechazara y no volviese a involucrarse con ella jamás. Sin embargo, el Evangelio brota del corazón de un Dios de amor y misericordia y clama a ella: vuélvete a mí. Este es maravilloso y es nuestra única esperanza. Un Dios de misericordia. Qué bueno que Él es así, que puede hallar la manera de justificarse tomándonos, que hemos pecado, que le hemos faltado, que le hemos traído vergüenza, y hacernos volver a Él. Es un milagro esto. Es como un hombre
que toma de nuevo una mujer que ha sido infiel. A eso se compara. Y esto solamente se hace, no según la ley, porque lo justo es abandonarla, pero la misericordia y el amor la acepta de nuevo. Qué grande es el Evangelio. En realidad es lo que es el Evangelio. En todos los casos, los míos y los tuyos. Dios ha sido misericordioso porque hemos rompido, hemos quebrantado sus mandamientos. Hemos andado en un camino opuesto. Hemos seguido los ídolos de nuestro corazón, los deseos de nuestro corazón. Y hemos olvidado y andado lejos de Dios. Debemos recordar que este texto alegórico habla del estado espiritual de Israel. Espiritualmente Israel es peor que una esposa divorciada que convive con otro hombre. Ha pecado con muchos amantes. Principalmente, la idolatría está en su corazón, deseando los dioses de las naciones a su alrededor. En la Biblia de las Américas, en versículo 2, dice, las alturas desoladas es donde ella adultera. Vamos a leer los primeros dos versículos del Reino Valera. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre y volverá a ella más, ¿no sería tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos. Mas, vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Es muy necesario leer directamente de la palabra de Dios y aún repetir la lectura para que la palabra de Dios, la voz de Dios, nos habla personalmente al corazón. Las alturas desoladas son los lugares altos, a menudo mencionados en la historia de Israel y profundamente arraigados en su cultura, pero fueron desoladas y sin atracción natural. Sin embargo, atraen los corazones de las personas para adorar a dioses ajenos. Cualquier pecado hecho contra seres humanos no puede compararse con la maldad de pecar contra nuestro Creador. Los primeros 3 de los 10 mandamientos tratan exclusivamente, yo los leí ahora por la mañana, por casualidad, junto con este estudio. Los primeros 3 de los 10 mandamientos tratan exclusivamente de la blasfemia y la idolatría, los peores pecados. El cristiano tiene que llegar a entender que ofender a Dios es peor que el homicidio o el robo. Es digno de una eternidad en el infierno. Hay que saber medir las cosas. El cristiano tiene que entender lo que es grande y lo que es pequeño. Los fariseos no sabían juzgar estas cosas y ellos se metieron con mucho cuidado en cosas pequeñas, en pagar diezmo de las especias que compraban y ignoraban las cosas grandes. Los cristianos tienen que saber lo que acabo de leer, deciros, que el pecado contra nuestro Creador, la blasfemia, la idolatría, tomar el nombre de Dios en vano, ¿cuántos lo hagáis? Quisiera saber.
¿Cuántos están en cualquier momento dicen, ay Dios mío? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es falta de temor de Dios, respeto, reverencia. El que peca contra Dios ha hecho el peor pecado. Es peor, digo, que el homicidio o el robo. Es digno de una eternidad en el infierno. Hay repercusiones inmediatas para llamar la atención de Israel. Han tenido sequías horribles. Una duró 3 años y medio, ¿puedes imaginarlo? Y llevó a los ciudadanos al canibalismo. No tenían más que comer que la carne de otros seres humanos. Versículo 3 en nuestro capítulo. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente derramera y no quisiste tener vergüenza. Ni con todo eso se arrepintieron. Si estudias con cuidado Romanos capítulo 1, verás que Dios muestra claramente su ira a la humanidad. Romanos 1:18, véalo. Por haber rechazado a su Creador. No le glorificaron ni le dieron gracias, dice en Romanos 1:21. Por todo ese capítulo enseña esta cosa. Por haber abandonado a Dios, se meten en barbaridades. Léelo, capítulo 1 de Romanos. Sobre esta base, Dios los entregó a la inmundicia entre sí. Romanos 1:24 hasta 27. Pero recuerda, la raíz del problema es no tener en cuenta a Dios en sus mentes y cambiar su verdad en mentira. Citaré Romanos 1:28 como ejemplo. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta es la mentalidad que tenemos en el mundo hoy en día. Esta locura de que mencioné al principio. Una locura, una mentalidad loca. Viendo lo malo y justificándolo. Viendo lo bueno y abandonándolo. Por su maltrato hacia Dios, brota la perversión sexual, la envidia, el homicidio, las contiendas, etc. Yo creo que conviene. No pensé de hacerlo, pero vamos a hacerlo. Romanos capítulo 1, vamos a ver de lo que estoy hablando aquí, leyéndolo de la palabra de Dios, tú con la Biblia abierta para que ve lo que la voz de Dios te habla ahora. Porque el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, la creación, de modo que no tienen excusa nadie. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Quizás podemos decir, profesando ser de acuerdo con la ciencia, se han hecho necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. El hombre es su propio Dios. Y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por la cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios
cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice Pablo. Por esto Dios les entregó a pasiones. ¿Por qué hay tantas cosas perversas manifestadas en nuestros días y lo toma como cosa natural ya? Porque Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres, mira qué pecado está hablando aquí Pablo. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos que vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron, pero mira la culpa, mira lo que está tras eso. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí está, Romanos 1, empezando en versículo 20 y terminando al fin del capítulo. Una condenación contra la sociedad de hoy en día. Eso estamos hablando aquí, llamando al pecador que salga de ese ambiente perversa y loca y que haya en Dios la razón por qué vivir, lo que es natural, servir al Creador. En el capítulo 2 al pesar de todo lo malo que hay en él, en el hombre, su corazón endurecido no siente vergüenza por sus vergonzosas prácticas, ¿verdad? Esto fue el estado de Israel y este es el estado de la humanidad en general. Acabo de notar que ya ha pasado el tiempo para este estudio y tenemos que dejarlo hasta la siguiente vez, donde vamos al capítulo 2 por un momento, antes de seguir en capítulo 3. Que Dios os bendiga, que ponga estas cosas en tus pensamientos, que medita sobre el estado en que vivimos nosotros en este siglo XXI. Hasta la próxima.